Hola, ¿cómo andan? Bueno, vamos a continuar con lo que dejamos la vez pasada. ¿Se acuerdan que el viernes pasado hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida? ¿Sí? Y habíamos llegado hasta acá. Vamos a empezar con el otro grupo, ¿se acuerdan? Que era la insuficiencia cardíaca con deterioro levemente reducida a la FEI, ¿sí? Que es el segundo grupo, que es, perdón, es el grupo intermedio, ¿no? El que estaba en el medio de fe preservada y fe reducida. Y tiene características justamente intermedias a estos dos grupos. ¿Sí? Es un grupo más heterogéneo, que tiene un pronóstico más favorable en comparación a la insuficiencia cardíaca con fe reducida y una supervivencia que es similar a la fe preservada. Y vamos a tener pacientes coronarios, como la fe reducida, pero también este grupo de pacientes con muchas comorbilidades como FA, hipertensión, enfermedad renal. Con respecto al tratamiento de este grupo en particular, hay una sola droga que mostró beneficio en el tratamiento, tanto para la disminución de internaciones como para la mortalidad, que son los inhibidores SGLT2, ¿sí? La apalifosina y la empaglifosina. Este medicamento es el único que tiene indicación 1 para el tratamiento de este grupo. Después, con respecto a las otras drogas, como la espironolactona o esplenona, tienen tendencia favorable en algunos puntos, a expensas siempre de las internaciones, y los beta bloqueantes en pacientes coronarios, sobre todo, pueden ser considerados o si tienen alguna otra indicación de beta bloqueantes. Así que en este grupo 1A, indicación, inhibidores SGLT1, todo el resto de las drogas, bueno, los diuréticos siempre para disminuir la congestión, y el resto de las drogas tienen una indicación 2A y se podrían utilizar para disminuir los síntomas y las internaciones con un nivel de evidencia un poco más. ¿Qué pasa con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada? ¿Se acuerdan que hablamos que había un grupo que podía mejorar, que tenían menos de 40 de FEI, pero con el tratamiento podíamos mejorarlo a más de 40 de FEI? ¿Qué pasa con ese grupo? Es un grupo que no tenemos mucha evidencia, que no hay muchos trabajos y no hay una conducta muy clara sobre qué es lo que tenemos que hacer una vez que la fracción de eyección mejora. La normalización de la fracción de eyección puede ser completa, se llama cuando es más de 50, o parcial cuando suba más de 40. Es un grupo muy heterogéneo, hay poco consenso sobre su manejo, y la mejoría de la FEI se debe al remodelado inverso con restauración del tamaño de los miocitos y geometría del ventrículo izquierdo y mejor contractilidad. El remodelado inverso se asocia a menos internaciones por insuficiencia cardíaca, disminución de la mortalidad, teniendo una correlación directa entre la extensión del remodelado y la mejoría de la supervivencia. Y se calcula que entre un 26 al 46% de los pacientes que tenían fe reducida pueden llegar a tener fracción de eyección mejorada con el tratamiento óptimo. ¿Cuáles son las variables que van a predecir un mejor remodelado para que estos pacientes aumenten la fracción de eyección? Bueno, algunos parámetros son clínicos, por ejemplo, que la causa no sea isquémica, que sean mujeres, que no tengan bloqueo de rama izquierda, que haya tenido poca duración ese deterioro de la fracción de eyección, el tratamiento, como los beta bloqueantes, los IECA y los ARNI, los antagonistas mineralocorticoides, y como sabemos, últimamente también se demostró este beneficio en los ISGLT2. Hay variables de imágenes que también puede predecir una mejoría a largo plazo y valores bajos de biomarcadores como los péptidos natriuréticos. Todo eso son predictores de que este paciente puede mejorar la fracción de eyección. ¿Y qué hacemos una vez que mejoró la fracción de eyección? ¿Qué hacemos con el tratamiento? Hay pocos estudios que se hicieron donde se fue sacando la medicación de estos pacientes. Uno es este, el TRED-HF, que son estudios con muy poquitos pacientes, con 50 pacientes, que habían recuperado la fracción de eyección y se les fue sacando de forma paulatina el tratamiento y se los observó, qué era lo que pasaba. Y lo que se vio a 6 meses es que la mayoría de los pacientes tenían mayor tasa de recurrencia de la insuficiencia cardíaca, caída de la FEI más de 10%,
aumento del volumen del ventrículo izquierdo y duplicaban los valores de BNP. Y signos de insuficiencia cardíaca, todo esto en comparación al grupo que no se le había retirado la medicación. La recurrencia se produjo después de varios meses de haber retirado la medicación, no de forma inmediata. La recomendación sobre los diuréticos, sobre el cese o no, depende del grado de congestión. Y ante la incertidumbre y la falta de estudios respecto a esto, no hay un consenso sobre retirar la medicación una vez que esto mejora, así que lo que se dice es que se debe mantener el tratamiento. Obviamente hay que ver cada caso particular cuál fue la causa, ¿no?, de la insuficiencia cardíaca. Por algunos casos puede ser una causa reversible, tratable, y podemos evaluar el retiro del tratamiento, pero no hay una conducta establecida respecto a eso. Exacto, las 4 drogas. Sí. ¿Y qué pasa con los dispositivos? Porque muchos de estos pacientes tienen un cardiofibrilador y después tienen fe conservada. ¿Qué hacemos con el cardiofibrilador que tienen puesto estos pacientes? Bueno, pasa lo mismo, no hay muchos estudios ni aval sobre el retiro de los dispositivos. Lo que se aconseja es que el paciente continúe y que si tiene agotamiento de la batería se recambie el generador y siga con el dispositivo. No hay consenso para retirar los dispositivos en estos casos. Cuanto mayor tiempo haya transcurrido el paciente con fe deteriorada, más riesgo tiene de volver a tener fe deteriorada, así que ese sería un marcador también para ver cómo nos manejamos. Se cree que los pacientes que tuvieron fe reducida, por más que hayan mejorado, persiste un riesgo arrítmico, por eso también se aconseja el no retiro de los dispositivos. Obviamente, si además tenían alguna alteración genética de alto riesgo o si tuvieron choque del desfibrilador en algún momento, más aún continuar con el dispositivo. Y lo mismo para los resincronizadores. Y después, respecto al seguimiento, sabemos que estos pacientes pueden volver a deteriorar la fracción de eyección, así que el paciente no es dado de alta del cardiólogo y queda sin seguimiento, sino que se debe seguir tanto de forma clínica como con estudios de imágenes y Holter, para ver las arritmias, porque como dijimos recién, perdura un cierto riesgo arrítmico en estos pacientes por más que hayan mejorado la fracción de eyección. Vamos ahora a ver el último grupo, que son los pacientes con fe preservada. ¿Sí? Son aquellos pacientes que tenían signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, pero con una fe mayor del 50%, con los valores de BNP elevados, como vimos la otra vez, y con algún criterio ecocardiográfico que puede ser hipertrofia ventricular, dilatación de las aurículas, disfunción diastólica. Con respecto al tratamiento, siempre en todos los grupos, nunca olvidarnos de las medidas higiénico-dietéticas, las vacunas y el acceso temprano al control y al seguimiento. Como habíamos hablado, son un grupo distinto. Estos son pacientes que tienen otras características, que generalmente son pacientes más añosos. Hay más mujeres, hipertensos, diabéticos, obesos, con fibrilación auricular, con anemia, con insuficiencia renal crónica, EPOC, SAOS y enfermedad tiroidea. ¿Sí? Y son pacientes que suelen tener un estado inflamatorio sistémico y mucha disfunción endotelial. Tenemos algunos parámetros ecocardiográficos que podemos evaluar para ver si hay disfunción diastólica y si estamos en presencia de una insuficiencia cardíaca con fe preservada. Pero a veces es difícil de valorar por eco y por los síntomas, entonces algunos autores proponen algunos scores clínicos que incluyen, por ejemplo, si el paciente es obeso, ¿no?, con un índice de masa corporal mayor de 30, si es hipertenso con más de 2 drogas, tiene fibrilación auricular, tiene hipertensión pulmonar en el Doppler, es mayor de 60 años, o tiene en el ecocardiograma E' mayor de 9, que es un parámetro de disfunción diastólica. Si tiene más de 6 puntos, sugiere o avala el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Y qué pasa con el tratamiento? Lo mismo que pasaba con el grupo de levemente reducida. Hay una sola droga que tiene indicación 1A, que son los inhibidores SGLT2. Todo el resto de las drogas tienen un grado de recomendación más bajo, que se pueden utilizar para mejorar los síntomas.
pero que no tienen un beneficio en cuanto a puntos duros de mortalidad, como se demostró en los grupos de fiebre reducida. ¿Sí? Hace poquito, en el último Congreso Europeo de Cardiología, ahora hace un mes, se publicó este estudio, que es el FINEART, que estudió esta droga, que es la finerenona, que ustedes la habrán escuchado, lo usan los nefrólogos para la insuficiencia renal en pacientes diabéticos. Esta droga, mientras estaba en estudio, en utilización para este grupo de pacientes, se vio que tenía beneficios en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por eso se empezaron a hacer estudios de insuficiencia cardíaca con finerenona. Este es el primer estudio publicado hace un mes. La finerenona es un antagonista no esteroideo del receptor mineralocorticoide, más específico que la espironolactona y la esplerenona. Se utilizó en pacientes con FEI mayor de 40 y hubo una reducción significativa de la tasa de eventos, internaciones, consultas a guardia por descompensación. No tuvo impacto cuando se analizó solo la mortalidad de forma aislada, ¿sí? En los puntos combinados de muerte e internaciones. Así que esta droga es una droga que probablemente en un futuro tenga una indicación clara en los pacientes con FEI preservada. Y se asocia obviamente con mucha hipercalemia en este grupo de pacientes. Una comorbilidad muy asociada a la insuficiencia cardíaca con FEI preservada es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en pacientes con insuficiencia cardíaca, llega hasta el 25% de los casos, y tienen factores predisponentes en común, que son la hipertensión, la obesidad y la enfermedad valvular, ¿sí? Y hay que intentar mantener el ritmo sinusal. La FA puede ser la causa de la insuficiencia cardíaca o puede ser consecuencia de la insuficiencia cardíaca. Cuando la FA es la causa, lo que pasa es que hay pérdida de la patada auricular, una alta respuesta ventricular, disincronía, alteraciones estructurales y activación simpática. Y todo eso provoca la insuficiencia cardíaca. Cuando la FA es la que produce la insuficiencia cardíaca, estos pacientes tienen mejor pronóstico, y si uno revierte la fibrilación auricular, puede desaparecer la insuficiencia cardíaca. Por eso es muy importante intentar mantener a estos pacientes en ritmo sinusal, ya sea por cardioversión, y si no se puede y el paciente es candidato, puede ser por ablación. Ahora, cuando la insuficiencia cardíaca produce dilatación, hipertrofia de cavidades, todo un remodelado por todos los efectos hemodinámicos que hay, activación neurohormonal e inflamación, ya estos pacientes que producen FA a consecuencia de la insuficiencia cardíaca tienen peor pronóstico y son más difíciles de mantener en ritmo sinusal. La obesidad, como otro factor predisponente de la insuficiencia cardíaca, tienen un 49% más de riesgo los pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen obesidad. El 15 al 35% de los pacientes con insuficiencia cardíaca son obesos, y el 30 al 60% con sobrepeso. Es muy prevalente, sobre todo en este grupo, de fracción de eyección preservada. Y como tratamiento principal de este grupo, obviamente, la dieta y el ejercicio. Como habíamos dicho la otra vez, habíamos hablado de la grasa pericárdica, que se torna disfuncional en el paciente obeso, y esto genera producción de citoquinas proinflamatorias, liberan neprilecina. ¿Se acuerdan que la neprilecina era el degradador del BNP? Por eso el BNP era más bajo en los pacientes obesos. Se libera aldosterona y se estimula la fibrosis. Entonces tenemos al paciente obeso con todo este mecanismo, que lo que va a producir es mucha rigidez del ventrículo izquierdo, hipertrofia, disfunción diastólica e insuficiencia cardíaca. Van a tener hipertensión arterial y además son pacientes que suelen tener apneas de sueño. Eso provoca hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha también. Y como vimos antes, también predispone a la fibrilación auricular. Por eso que se está estudiando el beneficio de disminuir la obesidad y las drogas para la obesidad en la insuficiencia cardíaca. Los agonistas GLT1, que se usan para obesidad y diabetes, se vio en los pacientes diabéticos que fueron estudiados con obesidad, que tenían un impacto a nivel cardiovascular y mucho beneficio a nivel cardiovascular. Los agonistas GLP1 son antiinflamatorios, mejoran la disfunción diastólica, aumentan la natriuresis, tienen un impacto directo sobre los cardiomiocitos, son cardioprotectores, producen vasodilatación.
Entonces, como se empezaron a ver todos esos beneficios cardiovasculares, se empezaron a hacer estudios en insuficiencia cardíaca. Este es uno de los primeros estudios publicados en el Congreso también hace un mes, que es el STEP-CHEF en pacientes con fracción de eyección preservada, insuficiencia cardíaca y obesidad, con o sin fibrilación auricular. Y lo que se vio es que el semaglutide mostró mejoría significativa en los síntomas, en las limitaciones físicas y en la capacidad de ejercicio. Tanto en los pacientes con y sin fibrilación auricular, pero más pronunciado todas las mejorías en los pacientes fibrilados. Así que ellos recomiendan o sugieren o considerar el semaglutide como una opción al tratamiento en pacientes obesos con insuficiencia cardíaca que tienen fracción de eyección preservada, sobre todo aquellos que tienen fibrilación auricular. Esto, por supuesto, es un solo estudio, no está en ninguna guía, salió hace menos de un mes, pero probablemente sea una droga que va a ser recomendada en este grupo de pacientes. Y lo que también se vio con el semaglutide, como dijimos antes, que era antiinflamatorio, mejoraba la disfunción diastólica, redujo la progresión del remodelado de la aurícula, mejorando los parámetros de disfunción diastólica. Y en la otra punta tenemos a los pacientes desnutridos, porque sabemos que cuando la insuficiencia cardíaca avanza, aparece la desnutrición, la insuficiencia cardíaca avanzada. Y es un problema muy grave y muy importante en los pacientes con insuficiencia cardíaca. La prevalencia oscila entre el 15 al 90% porque depende mucho de los scores que se usan. Se usan scores muy diferentes para valorar desnutrición. Es el resultado de múltiples factores, entre ellos la ingesta insuficiente y la mala absorción y los efectos sistémicos derivados de la insuficiencia cardíaca como la activación neurohormonal y la inflamatoria. Y los pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen desnutrición tienen peor pronóstico, tienen aumento de la mortalidad, de las hospitalizaciones y deterioro en la calidad de vida. Y a pesar de que sabemos todo esto, es algo que está subdiagnosticado y subtratado, con poca recomendación de las guías respecto de esto. ¿No? La recomendación es, bueno, evaluar estado nutricional, pautas dietéticas, pero sin demasiada consideración de este tema, que es muy importante porque aumenta la mortalidad de los pacientes. Este estudio salió publicado ahora en septiembre, se llama Pacman, y evaluó la intervención nutricional en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica que tenían desnutrición o riesgo de padecer desnutrición. El objetivo era ver el impacto clínico y el pronóstico de la intervención nutricional en estos pacientes. Fue un estudio chico, tenía 86 pacientes. Fueron aleatorizados a recibir intervención nutricional personalizada versus seguir un tratamiento convencional. También, además de la dieta, tuvieron educación nutricional, ¿cierto? Y algunos tuvieron recomendación de suplementos. Se los siguió a un año y lo que se vio fue que el evento combinado de mortalidad por todas las causas o primera hospitalización por insuficiencia cardíaca ocurrió en el 23% de los pacientes del grupo intervención contra el 50% del grupo que no había tenido una intervención nutricional. Principalmente a expensas de disminución de las internaciones. No hubo diferencia cuando se analizó la mortalidad de forma aislada. ¿Sí? El grupo de intervención mejoró el estado nutricional, mejoró la capacidad funcional, el test de la caminata respecto del otro grupo. Como conclusión, la intervención nutricional personalizada en estos pacientes mejora el pronóstico y la capacidad funcional. ¿Sí? Se subraya la necesidad de tener un diagnóstico y un tratamiento más personalizado de cada paciente. Y obviamente son estudios pequeños, así que se necesitan más estudios para lograr evidencia. Hay un estudio ahora en marcha con pacientes crónicos, intervención nutricional, porque la mayoría de los estudios en general fueron hechos en la internación. Estos son pacientes ambulatorios. Y como otra comorbilidad importante en estos pacientes es la disfunción renal. El síndrome cardiorrenal sabemos que hay distintos tipos.
El tipo 1 y el tipo 2 es cuando la insuficiencia cardíaca produce disfunción renal. El tipo 3 y el tipo 4 cuando la insuficiencia renal es el que produce la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Hasta el 49% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen algún grado de disfunción renal. Y esta disfunción renal se asocia a casi el doble de mortalidad en los pacientes, ¿no?, respecto de los que no tienen insuficiencia renal. Así que es importante tenerlo en cuenta y trabajar en conjunto con los nefrólogos. Hasta acá, insuficiencia cardíaca crónica. Vamos a hablar algo de insuficiencia cardíaca aguda. La insuficiencia cardíaca aguda, lo dijimos la otra vez también, es la principal causa de hospitalización en mayores de 65 años y tiene una alta mortalidad y reingresos hospitalarios. ¿Sí? Puede ser de nuevo o puede ser por empeoramiento de un estado crónico, que son la mayoría de los casos. El 75% son pacientes descompensados de una insuficiencia cardíaca crónica. Y en este grupo es importante detectar cuál fue la causa de la descompensación. Un menor porcentaje, los que son de novo, 25%, pero sabemos que este grupo tiene mayor mortalidad, el grupo de novo. ¿Sí? Acá en este cuadro se puede ver la mayoría de los pacientes que son insuficiencia cardíaca descompensada con una mortalidad más baja respecto de los que tuvieron insuficiencia cardíaca de novo. Y fundamental identificar la causa, los factores precipitantes para tratamiento precoz de estos pacientes. Como causas descompensatorias de la insuficiencia cardíaca crónica tenemos varias, que hablamos la otra vez también: la isquemia, la arritmia, el no cumplir con la dieta, no cumplir con el tratamiento, neumonías, infecciones respiratorias, insuficiencia renal. Fíjense, como dijimos recién, la insuficiencia renal cómo duplica la mortalidad de los pacientes. El doble casi que los pacientes con síndromes coronarios. Entonces, cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca de novo, vamos a ver la historia clínica, los signos, los síntomas compatibles, vamos a pedir los estudios complementarios, electros para descartar síndrome coronario agudo, una arritmia, un ataque de arritmia, una bradiarritmia. Laboratorio, puse ese cuadrito completo para no olvidarnos que tenemos que pedir, por ejemplo, hepatograma, que tenemos que pedir glucosa, que tenemos que pedir perfil tiroideo, ¿sí? Y ferritina y saturación, ¿sí? Y BNP, obviamente, para hacer el diagnóstico o descartarlo. Los valores de BNP en la insuficiencia cardíaca aguda son más elevados que en la crónica. ¿Sí? BNP mayor de 100 o NT-proBNP mayor de 300 para confirmar el diagnóstico. Pero también varía según la edad, porque sabemos que los pacientes añosos suelen tener BNP un poco más elevados, así que más probabilidad es, según la edad, estos valores que figuran acá, ¿no es cierto? Para mayores de 50 a 70 años, más de 900, mayores de 75, más de 1800. Esto se relaciona con mayor probabilidad de insuficiencia cardíaca. Y mayor de 5000 se asocia a mal pronóstico del paciente agudo. Las variaciones de BNP, NT-proBNP en el curso de la internación y antes del alta predicen de manera muy potente la evolución adversa. Una reducción insuficiente de estos valores se asocia a mayor riesgo de reinternación o muerte. Y otro biomarcador que no hablamos la otra vez, que yo lo dejé para ahora porque está evaluado en pacientes internados, no en pacientes ambulatorios, es el antígeno, el CA125. ¿Sí? Esta es una glicoproteína que ustedes la conocen como marcador oncológico seguramente, pero que se vio que la sintetizan las células del epitelio celómico, la pleura, el pericardio, el peritoneo, y que se activan y se liberan en contexto de aumento de la presión hidrostática y de inflamación. Y por eso se lo empecé a evaluar en los pacientes con insuficiencia cardíaca. La concentración del CA125 se correlaciona con parámetros clínicos y hemodinámicos y ecocardiográficos relacionados con la gravedad de la enfermedad y mostraron asociarse de forma independiente con la mortalidad y el reingreso por insuficiencia cardíaca. Ofrece sobre todo información sobre el grado de congestión extravascular. Y tras un ingreso por descompensación, da una información valiosa y tiene gran valor predictivo para efectos adversos
y podría utilizarse para guiar el tratamiento, sobre todo para ver el tratamiento diurético, porque marca congestión principalmente. Así que este podría ser un candidato ideal para monitorear el tratamiento y para ver las condiciones del alta de estos pacientes, porque marca muy específicamente el grado de congestión que tienen. Este es uno de los estudios que estudió el CA125 y vio que se correlacionaba muy bien los valores altos de BNP con la ingurgitación yugular, con los edemas, con la hepatomegalia y con los crepitantes. ¿Sí? Y por eso el aumento del CA125 se correlaciona con el aumento de la mortalidad, porque claramente está mostrando mayor congestión. Pero también se vio que era una variable independiente como factor de riesgo que se puede asociar al resto de los factores de riesgo. Con respecto a la presentación clínica del paciente con insuficiencia cardíaca aguda, rápido, tenemos el paciente congestivo, medio caliente, que sabemos que el paciente está congestivo pero con buena perfusión periférica, que se va a beneficiar más con diuréticos y vasodilatadores, y los pacientes húmedos y fríos, a congestivo y con mala perfusión periférica, que pueden llegar a requerir, además de los diuréticos, inotrópicos o vasoactivos. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda no hay tanto avance como en la insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? En principio tenemos el tratamiento para descongestionar al paciente, que básicamente es el diurético endovenoso. Acá usamos furosemida. Hay estudios con acetosolamida bastante recientes que mostraron beneficio en cuanto al tiempo de descongestión. Los pacientes se descongestionaban más rápido cuando usaban acetosolamida endovenoso más furosemida. Pero acetosolamida endovenosa no hay en la Argentina, acá solo hay acetosolamida bioral. En algunos centros, en la internación le ponen acetosolamida bioral, sí, también además de la furosemida endovenosa. Sí. Así que bueno, el pilar del tratamiento al inicio va a ser el tratamiento diurético, que dependiendo si el paciente tomaba diuréticos en la casa o no, es la dosis inicial que le vamos a dar. Si no tomaba diuréticos, empezamos con una dosis más baja. Si tomaba diuréticos en la casa, se recomienda duplicar la dosis, ir evaluando el ritmo diurético y de acuerdo a eso ir subiendo las dosis hasta las dosis máximas. Se pueden usar otros diuréticos para acelerar la descongestión o para ayudar la descongestión, sobre todo espironolactona en dosis altas, que hay que bajarla rápidamente porque produce mucha hipercalemia y disfunción renal, pero se podría usar en el caso de que el paciente no se descongestione. Y después, obviamente, evaluar la necesidad de vasodilatadores, si el paciente está con hipertensión, inotrópicos, si está hipotenso, con signos de hipoperfusión, shock cardiogénico, vasopresores, digoxina en el caso que tenga una FA de alta respuesta de difícil control, oxígeno, BNI y ARM según requerimientos, esto más para el área cerrada, ¿no? Ya se supone que el paciente ya no está más en la sala. ¿Y qué pasa con el resto del tratamiento que sabemos que tiene beneficio en algunos pacientes con insuficiencia cardíaca? Con respecto a los betabloqueantes, se recomienda iniciar o continuar, en el caso que ya lo tuviera, betabloqueantes una vez estabilizado el cuadro, por lo menos durante 48 horas de estabilidad, ¿no es cierto? Excepto que exista alguna contraindicación. Puede ser necesario reducir la dosis inicial y después volver a titular dosis máxima. Hay que tener un monitoreo estricto, sobre todo si el paciente estuvo con requerimientos de inotrópicos, y se sabe que el suspender los betabloqueantes en pacientes hospitalizados se asocia a un aumento significativo de la mortalidad. Con respecto a los IECA y los ARNI, estos medicamentos también deben ser mantenidos durante la internación o iniciarlos en el caso de que no los tuviera previamente, salvo que exista alguna contraindicación específica. Y si venía con IECA, es una buena oportunidad la internación para rotar al grupo de fe reducida a sacubitril o valsartán, como habíamos visto también la vez pasada, que era preferible, era indicación 1, rotar los ARNI siempre que no tuviera contraindicación y lo toleren. ¿Sí? De no ser posible el inicio intrahospitalario, bueno, intentar que de forma ambulatoria precoz los pacientes inicien este tratamiento. Con respecto a los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, lo mismo,
se sugiere que si lo venían tomando previamente continúen con el tratamiento, salvo contraindicaciones, y si no, la internación puede ser un buen momento para iniciar este tratamiento. Y lo mismo para los inhibidores SGLT2. Se pueden iniciar en la internación, tanto todas estas drogas, obviamente, pacientes sin inotrópicos, sin vasodilatadores, con diuréticos en descenso, o sea, el paciente estable, ¿no? Que ya tiene parámetros de estabilidad. No paciente con inotrópico, no paciente con vasodilatador, ni tampoco con una bomba de flujo en ascenso, ¿no es cierto? Se supone que el paciente ya está por lo menos 48 horas estable. Y este estudio de Strong, que desde el año pasado es un estudio que demostró lo que habíamos hablado la otra vez, que cuanto antes mejor. Este estudio tituló toda la medicación de los pacientes internados en menos de 2 semanas. Tuvieron algunos efectos adversos como hipotensión, que hubo que reducir la dosis, pero demostró una disminución significativa de las reinternaciones por insuficiencia cardíaca. Y por eso la recomendación es que lo antes posible los pacientes reciban todo el tratamiento que tienen indicado según corresponda. Entonces, tenemos que hacer una evaluación del paciente antes de que se vaya de alta. Sabemos que un porcentaje alto, habíamos dicho la otra vez que el 40% de los pacientes se van de alta con signos de congestión. Esto no es un dato del Sanatorio Méndez ni de la Argentina, es un dato de todos los registros de Europa y de Estados Unidos. O sea, es un problema que tenemos en general de que los pacientes se van congestivos y les pasa a todos. Y algunos autores refieren porque hay una disociación entre la clínica y algunos, así como conocemos la disociación clínico-radiológica, también existe la disociación clínica marcadores, ¿no es cierto? Porque el paciente uno lo revisa, no tiene edemas, no tiene crepitantes, pero si uno le mide un BNP, tiene un BNP altísimo, porque seguramente ese paciente sigue congestivo, ¿no? Entonces tenemos que saber eso y ayudarnos con los biomarcadores. Y por eso surgieron todos los estudios de biomarcadores, porque se daban cuenta que los pacientes se daban de alta y no estaban en peso seco, a ver cómo nos podíamos ayudar, además de la clínica, para que esto no suceda, porque sabemos que ese paciente en breve se va a volver a reinternar. Entonces sabemos que la congestión persistente se asocia a mayor reinternaciones y muerte. Hay que intentar optimizar el tratamiento antes del alta. Y el tratamiento, obviamente, el objetivo es aliviar la congestión, las comorbilidades, y hay que instaurar el tratamiento lo antes posible. Entonces sabíamos con el BNP que si había bajado más del 30% era un indicador que el paciente estaba respondiendo bien y tenía una evolución más favorable al alta, no así se había disminuido menos del 30%. Entonces es algo que podríamos utilizar. Y con respecto al CA125, como vimos, también es un parámetro de congestión y si persiste elevado, habla de que el paciente sigue congestivo y nos podría ayudar siempre con la clínica a tomar decisiones respecto del alta, respecto de cuándo tiene que tener el seguimiento o del tratamiento que está recibiendo. Esto obviamente no hay una indicación estricta, sino que se puede usar como una ayuda al criterio clínico siempre, ¿no es cierto? Otra cosa que podemos utilizar para valorar congestión es la ecografía pulmonar. La ecografía pulmonar es un estudio muy sencillo que se hace en la cama del paciente, que lo que hace básicamente es ver si hay líquido alveolar, ¿sí? Hay un haz de ultrasonido que se refleja en los tabiques edematosos y produce artefactos que se llaman líneas B. Entonces se divide en cuadrantes el tórax del paciente y se ve cuántas líneas B hay por sector. ¿Sí? Si hay más de 3 líneas B en al menos 2 zonas del hemitórax, tiene una sensibilidad y una especificidad elevada para evaluar que el paciente persiste con congestión pulmonar, ¿sí? Este es un estudio que se puede usar antes de que se vaya de alta para ver si el paciente necesita un tratamiento diurético un poquito más intensivo. Entonces, como recomendaciones al alta, se recomienda evaluar de forma exhaustiva al paciente en busca de signos de congestión persistente y tratar de optimizar al máximo todo el tratamiento que podamos. Se recomienda el inicio del tratamiento antes del alta, de ser posible. Se recomienda que el seguimiento sea en la próxima semana o 15 días que tenga la consulta con el especialista, ¿sí? Para terminar de ajustar el tratamiento
instaurado en la internación. Y como hablamos antes, evaluar el déficit de hierro de ser posible antes del alta también. ¿Sí? Nosotros tenemos turnos posaltas para estos pacientes habilitados todos los días. La idea es que lo veamos antes de los 10 días de que se fue de alta. Me llaman a mí. No, sí, yo tengo todas las semanas tengo 4 turnos posaltas, uno por día, todos los días, y quedan libres algunos, quedan libres. Y si no, tienen que pedirlo. Me llaman a mí, pero el paciente tiene que ser evaluado antes de los 15 días. Porque eso mejora las reinternaciones, evita las reinternaciones, las evita. Entonces es importante que intentemos trabajar en equipo en eso e intensificar esa parte. Sí. Sí, no, se puede dejar si algo que tenga contraindicación. Si es un paciente que está con tendencia a la hipotensión, que no sabe si va a evolucionar el shock cardiogénico y va a requerir inotrópicos, se puede bajar la dosis. No se recomienda suspenderlo. Es algo que esté hipotenso o tenga otra contraindicación, o muy bradicárdico, pero si no se recomienda mantener la dosis. Sí. Antes lo suspendíamos, ¿no? Antes lo suspendíamos, era un pecado ponerle beta bloqueante de insuficiencia cardíaca. Eh, Ahora se vio eso. Como mucho se baja, pero si el paciente no está evolucionando bien, no se está descongestionando, nos queda duda si no va a terminar la unidad coronaria con inotrópicos, bueno, ese paciente se suspende. Pero la idea, todas las drogas son seguras para titular en la internación. Ese sería el mensaje, ¿no? Que todo lo podemos iniciar en la internación y que cuanto antes empiece mejor le va a ir y menos reinternaciones va a tener, que es el objetivo que tenemos con estos pacientes, que no se reinternen. Tengo un caso clínico cortito, si quieren, rápido, que me parece interesante. Es un paciente de 59 años, hipertenso, con diagnóstico de asma, una TBP en el 2021 que había cumplido tratamiento completo. Y en julio del 2023 consulta una guardia de otro centro por tos seca de 4 días de evolución. Le indican Refrianex y se va a la casa el paciente, que vuelve a las 24 horas con disnea. Le indican nebulizaciones, salbutamol, sin mejoría, por lo que vuelve a consultar al hospital María Ferrer y ahí se le hace un electrocardiograma donde se constata una F alta respuesta de tiempo incierto y se lo deriva por obra social a la guardia del sanatorio. Viene la guardia, se constatan signos de insuficiencia cardíaca y F alta respuesta y se interna para su tratamiento. Tiene este laboratorio basal, tiene una troponina negativa, no tenemos mucho más datos del laboratorio del ingreso. Al paciente se le pasó diurético endovenoso, tuvo una buena evolución respecto de los síntomas de insuficiencia cardíaca, mejoró la disnea, quedó fibrilado a 90 latidos por minuto y se le hizo un ecocardiograma que mostraba que estaba levemente dilatado, con una quinesia inferior, con deterioro leve a moderado de la fe, tiene una fe de 45%, una aurícula izquierda levemente dilatada y derrame pericárdico leve. Se le hizo una tomografía con protocolo para TEP, en la guardia se le había hecho por la disnea, que era negativa, y se le hizo un Holter porque tenía algunas arritmias ventriculares en el electro, que mostró que tenía 139 CB polimorfas. Se hizo el tratamiento con diurético, se le indicó Sintrón, aspirina, enalapril, bisoprolol, atorvastatina y se fue de alta el 15 del 7. No sé si hasta acá alguno quiere decir algo de este paciente, si hubiese hecho otra cosa, si le hubiese agregado algo. Este paciente fue evaluado por cardiología, les aviso, para quitarles la... Le faltaría DAPA, sí, sí. ¿Eh? Tiene 45 de FEI, sí.
Está ahí, la indicación 1 es para menos de 40, entre 40 y 50, bueno, tiene un nivel más bajo, una evidencia más baja, se podría usar por ahí si no evoluciona bien el paciente. Algo más, claro. Sí, sí, yo creo que lo que pasó fue que descartaron lo agudo con la troponina, dijeron, bueno, la kinesia es algo crónico evolucionado que no nos vamos ahora a poner a interrogar, y bueno, ¿no? Quedó... Sí, 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 sí. Sí, bueno, tuvo 5 días internado. Yo creo que la internación es un momento clave para aprovechar, porque lo que pasa en el consultorio es que los tiempos son más largos y que todo se va, ¿no? Los estudios se van prolongando, los resultados, que el paciente venga, como que muchas cosas yo creo que hay que aprovecharlas en la internación para ir descartando y tratarlas en el momento, ¿no? Ya que el paciente está ahí, tenemos toda disposición, como que parece que es un momento de oro para diagnosticar o descartar un montón de cosas. Bueno, este paciente se fue de alta, yo lo vi el 9 del 8, todavía ascendía con algunos síntomas de insuficiencia cardíaca, tenía bastante disnea, tenía hipoventilación bivasal, estaba pesando 104 kilos, pero sobre todo refería mucha disnea al paciente. La FA estaba a 90 por minuto, le agregué furosemida, le pedí un laboratorio completo y lo cité una semana después. A la semana el paciente había bajado 4 kilos, había mejorado claramente la disnea, le agregué esplenona como diurético, le aumenté un poco el bisoprolol para bajarle la frecuencia cardíaca, como estaba un poco rápido todavía, y aguardaba el laboratorio que vino el 7 del 9. Y vino esto. El paciente estaba con un hipertiroidismo. Rápidamente se lo derivé a la endocrinóloga que hizo diagnóstico de enfermedad de Graves e indicó tratamiento con danantisol ese mismo día. ¿eh? Yo ya había encaminado un ecoestrés, por esto que decían recién, ¿no? De la kinesia que tenía el paciente para descartar isquemia. El paciente no tenía isquemia. El paciente fue mejorando los síntomas, mejoró las hormonas tiroideas, se le fue bajando, revirtió espontáneamente. Una vez que inició el tratamiento con danantisol, revirtió la FA, quedó sinusal, así que se le fue bajando la dosis de bisoprolol hasta suspender completamente la furosemida porque ya no tenía más signo de insuficiencia cardíaca. Y se hizo una resonancia cardíaca que es completamente normal. No tiene ni secuela, ni tiene ninguna alteración de ningún tipo, tiene una función conservada. ¿sí? Me parece interesante este paciente porque como algo tan sencillo que es el dosaje de hormonas tiroideas, bueno, se podría ir por ahí resuelto más rápido. El paciente estuvo mucho tiempo con disnea y en riesgo, ¿no es cierto? En riesgo. Entonces, el valorar por ahí la internación para hacer un laboratorio completo y tratar de identificar las causas lo más que podamos dentro de la internación. Después, obviamente, que el resto del proceso siga ambulatorio, pero bueno, aprovechar por lo menos, aunque sea el laboratorio, que es muy frecuente la alteración de las hormonas tiroideas en los pacientes fibrilados y con deterioro de la función ventricular. Bueno, eso.